Carlos, enviarles un saludo muy especial. Les saludamos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Usme, iglesia que está ubicada a la entrada del pueblo. Nosotros estamos en esta iglesia ya hace algún tiempo. Dios nos ha permitido pastorear la iglesia y para nosotros es un gozo a través de este tipo de mensajes y de predicaciones poder llevar la palabra del Señor y poder comunicar un mensaje de salvación a todas aquellas personas que en este momento están disponibles, dispuestas, que pueden apagar un ratico el televisor, que pueden dejar la telenovela para después o dejar Netflix para otro día y pueden concentrarse por lo menos a tener un tiempo y un espacio con la palabra. Para nosotros es realmente grato poder llevar la palabra, sabiendo que la palabra se transmite una y otra vez por diferentes personas, por diferentes medios, pero que definitivamente la palabra no puede quedarse quieta y quienes predican la palabra tampoco pueden quedarse quietos. Es un deber, es menester, es parte del oficio estar representando lo que somos, lo que vivimos, lo que sentimos, sin negar lo que somos en ningún momento y para poder compartir definitivamente las obras de nuestro amado Señor Jesucristo, obras de salvación que vino a traernos a nosotros. Así que primero es un gozo, es un gusto saludarles. Quiero saludar a cada persona que de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme generalmente viven enlazándose, viven compartiendo los videos, colocan a sus hijos, colocan a sus esposas, a sus amados esposos y se sientan a escuchar la palabra del Señor. Para nosotros es gratificante saber que usted en su casa puede sacar de este tiempo, puede sacar el tiempo valioso para transmitir el mensaje. Realmente sabemos que o ya comieron o van a comer. Pueden ir comiendo mientras ven la palabra, pero no deje de alimentarse de la palabra del Señor. No importa si ya comió o va a comer, aliméntese de la palabra del Señor que es para vida eterna y para salvación. Entonces, yo bendigo cada persona que separa su tiempo, que saca de su tiempo para atender el mensaje y el llamado de Dios a través de su santísima palabra. Bendigo a mi hermana Damaris, bendigo a Salomé, bendigo a través de la distancia a mi hermana Magda, a mi hermano Carlos, bendigo a mi hermana Lucía, bendigo a mi hermana Lilibet, a mi hermana Catherine, bendigo también a mi hermano Juan Carlos, a su amada esposa Estela, a su hija Erika, bendigo también a su nieta, bendigo a mi hermano Jonathan Fierro, a través de la distancia, a mi sobrino Sebastián. Bendigo también a mi hermana Francelina, con mi hermano Juan Carlos, bendigo a su amado hijo Juan David, bendigo a Erika a través de la distancia, también a su amada mamita allá en Venezuela, a su esposa, también la bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a su amado hijo Taylor, bendigo en el nombre del Señor a cada una de estas maravillosas familias que Dios nos ha permitido pastorear, a la cual Dios nos ha permitido llevarles el mensaje. También bendigo la vida de mi hermano Oscar con su amada esposa Ingrid. Bendigo también la vida de mi hermano Jairo y mi hermana Patricia. Bendecimos en el nombre del Señor a quienes nos han permitido abrir sus corazones para llevarle la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar con la palabra. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche yo te doy gracias, Señor del cielo, por la oportunidad tan valiosa que tú nos das de poder predicar tu palabra a la distancia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos herramientas para predicar el Evangelio, para no callarnos ni detenernos, Señor del cielo, sino con más furor, con mayor intensidad y con mayor pasión, poder predicar esta tu palabra y tu mensaje, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú seas bendiciendo la palabra, que tú seas llenando nuestros corazones, que tú seas dando vida a todo lo que está muerto, Señor del cielo, dentro de nosotros. Quita, desarraiga, rompe y quiebra lo que tengas que romper y haz en nosotros cosas nuevas, cosas que no hemos visto y nuestras vidas, Señor, sean puestas para salvación y vida eterna. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario y por nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Padre, Señor, que somos pecadores, que venimos delante de ti, esperando de ti la gracia, el perdón y la misericordia por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bendito y verdadero, y no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. En esta noche, los jueves generalmente estábamos tratando
unos temas doctrinales. A través de estos jueves hemos estado hablando del sacrificio vicario. Anteriormente habíamos estado hablando de la regeneración. Anteriormente estuvimos hablando de la predestinación. Y a través de estas palabras que son el orden de la salvación, una palabra que debería estar en el vocabulario repetitivo y reiterativo de cada cristiano, definitivamente hemos insistido en estas palabras para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro propósito primordial no es hacer sermones bonitos. Yo no me gasto toda la vida haciendo sermones bonitos, tal vez para recibir aplausos o tal vez para recibir invitaciones para viajar por el mundo. La mayoría de cosas que nosotros hacemos es para que muchas de las personas que están oyendo el mensaje, tanto nosotros como los que están oyendo el mensaje, vengan a Cristo Jesús, traigan sus vidas como quiera que se encuentre y puedan venir delante del Señor. Hace poco tuvimos una experiencia bastante particular y es la situación que puede rodear a una persona de estar rodeada y llena de personas cristianas, pero no haber nacido de nuevo, haber asistido a una iglesia por algún tiempo, haber conocido algunos textos de la palabra, haber tenido unos letreros o algunos capítulos bíblicos en las paredes, pero no haber conocido a Jesús. Tiene que ser muy triste estar toda una vida hablando de alguien a quien no conocemos. Por eso estos momentos y estos espacios para nosotros, ¿por qué son valiosos? Porque a través de este mensaje esperamos que usted tenga una decisión pronta con nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor tiene sus brazos abiertos para recibirle y para perdonarle. Así que no importa cuál sea la connotación, el pecado, cuál sea lo grande o lo pequeño, la humillación que usted tenga en su corazón, venga delante del Señor confiada y tranquilamente, sabiendo que el Señor puede perdonar sus pecados y hacerle una nueva criatura. Realmente el interés particular de poder predicar la palabra es predicar a nuestro amado Señor Jesucristo, quien realmente es el artista, quien realmente es el genio, quien realmente es el que merece toda gloria, honra, majestad por los siglos de los siglos. Él lo merece absolutamente todo. A Él le debemos gracias y honor. Así que la obra es del Señor, no es de nosotros. La obra definitivamente la planta el Señor. Pero dentro de algunas de las cosas que venimos hablando y de las cuales hemos venido compartiendo, pues definitivamente nos hemos encontrado con algunos temas bastante particulares que inclusive no conocíamos, ¿sí? Me refiero a quienes están escuchando y para sorpresa mía son inclusive creyentes de muchos años, pero definitivamente lo que venimos hablando es un orden de salvación, ¿sí? El orden de la salvación. Y el orden de la salvación de primera mano antes de todo fue la elección, lo llamamos en esa oportunidad, hace unas predicaciones atrás, día jueves, que se llama la elección, de cuando Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. En esa oportunidad hablábamos de que si habíamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, no importaba con qué apellido llegáramos al mundo. No importaba tampoco cuál era nuestro apellido, tal vez cuál era nuestra contextura física, no importa cuánto pesamos, si nacimos en un pesebre, nacimos en la Ortúa, en la Misericordia o la Samaritana, o si inclusive se nació en el Buen Pastor, vea, no importa dónde haya nacido, no importa si su papá era un borracho, si su mamá una prostituta, si usted nació en medio de la pobreza con tíos borrachos, o sea, eso no tiene nada que ver con la elección de Dios. Cuando Dios le eligió a usted, no importa usted en qué condiciones haya nacido, inclusive antes de que usted conociera a Dios, no importa cuán haya sido su vida dura, su vida difícil y trajinada, tal vez llena de vicios, tal vez llena carga de decepciones amorosas, cuando se encontró con Cristo tal vez ya tenía 3 hijos de 3 padres diferentes, tal vez cuando usted se encontró con Cristo ya había tenido una vida trajinada. Pero lo que usted debe entender es que si Dios le eligió desde antes de la fundación del mundo, ya usted llegó al mundo con mucho. Si Dios le amó a usted antes de que usted naciera, usted ya venía al mundo con el amor de Dios. Muchos tendrán riquezas, tendrán oro y tendrán fortuna, y Dios nunca los eligió.
Pero nosotros, los que desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, ¿sí? Debemos entender cuán gran amor tiene Dios por nosotros, que nosotros siendo pecadores, Él puso sus ojos sobre nosotros, y el haber puesto sus ojos sobre nosotros es la mayor fortuna con la que puede contar el hombre, que puede que tenga los dedos chuecos, puede que tenga las piernas flacas, puede que tenga los ojos torcidos, pero el hecho de que Dios lo haya elegido lo hace una persona supremamente especial. Así que es algo que debemos agradecer, que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero también a través de la palabra vimos el llamamiento, porque no solamente nos llamó desde antes de la fundación del mundo, sino que a través de nuestra vida nos va a llamar. Muchas personas a través de su vida cristiana encontraron un llamamiento a través de una emisora, a través de una invitación un día a unas 11, otras personas en el bus, otras personas tal vez en su casa meditando algún día, alguna situación, otras personas simplemente escucharon a su amada mamita que algo le susurró en el oído, a su amado padre, a un hermano. En el caso de nosotros fue una hermana que se llamaba Gloria Díaz, a quien honro públicamente porque fue la persona que Dios utilizó para llevarnos y sembrarnos la palabra en el corazón. Pero Dios se valdrá de los recursos que Él tenga a su alcance, o sea, que son infinitos, para llamarle a usted y para alinearlo para salvación. No solamente le llamó desde antes de la fundación del mundo, sino que Él lo va a llamar. ¿Cuándo? No sabemos. Muchos de nosotros fuimos muy esquivos. Fuimos supremamente esquivos al llamamiento de Dios y nos predicaban y nos hablaban y nos decían y éramos duros. Muchas personas inclusive llegaron al evangelio y uno no entiende cómo llegaron, porque eran una cosa tan difícil y unos corazones tan testarudos y tan duros, y hoy en día están en el evangelio y uno dice, caramba, pero ¿cómo hizo el Señor si esa persona era así, borracho, drogadito, matón, 2, 3, 4 mujeres? Una cosa complicada, pero Dios lo llama, si lo eligió, lo va a llamar. Entonces también hablamos a través de ese llamamiento y que ese llamamiento lo más probable, no es lo más probable, la forma como Dios llama al hombre es a través de la palabra. Es la forma como Dios llama hoy en día al hombre. Entonces vimos a través de la palabra de cómo Dios tiene una elección antes de la fundación del mundo, pero también tiene un llamamiento. Pero después de ese llamamiento viene algo muy bonito, que es la regeneración, que es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que es lo que nos hace amar las cosas santas, nos hace amar las cosas espirituales. Usted puede durar una hora sentado escuchando la palabra y no se aburre. Usted, vea, se pone a ver Sábados Felices y se aburre, pero a veces se sienta usted a escuchar una predicación durante una hora, hora y media, y usted no se aburre, llega a su casa, repasa la palabra, en su corazón empiezan a florecer cosas especiales para pasar tiempo con el Señor, y de repente, como dice la palabra, Dios cambia su corazón, cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Esa es la regeneración. Entonces, a través de ese orden, que es el orden de la salvación, pues hemos venido tratando de ver, y ojalá usted lo haya podido entender, cómo es que el Señor definitivamente es tremendamente bueno con nosotros y tremendamente especial para llamarnos, la paciencia como lo hizo, los santos hilos de amor con que nos trajo a este lugar, y cómo a pesar de que nosotros siendo como éramos y como fuimos en el pasado, cómo Dios transformó nuestras vidas, cambió nuestros corazones, nos cambió el nombre, nos quitó esas vestiduras viejas, hizo lo que hizo con la ovejita, dejó las 99 por irse por esa ovejita que estaba allí casi refundida y perdida, el mismo amor por el hijo pródigo, el mismo amor que demostró por aquella mujer adúltera que cuando iba a ser apedreada, el mismo amor que tuvo por Pedro, por Juan, por Pablo, el mismo amor que tiene por nosotros. Entonces, ese amor es supremamente especial. Y ese amor que es supremamente especial de parte de Dios es el que nosotros venimos a compartir y no nos hemos cansado de compartir. Vamos a leer una porción de la escritura que es la que quiero que en esta noche trabajemos. La palabra está en Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a volverlo a leer. Todo lo que sea Biblia, ojalá la pudiéramos repetir y memorizarla. Pero dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendita palabra del Señor, que sea abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para salvación y vida eterna. Es una porción bastante particular porque asocia el hecho de que muchas personas conocen al Señor, pero conocer al Señor no es suficiente. Hay tres historias que yo le voy a contar en esta noche. Son de tres hombres de 1500 para acá. Sí, no, algo antes, perdón. San Agustín, perdón, Agustín es antes de Martín Lutero. Pero un día estaba el que la Iglesia Católica llama San Agustín. Nosotros le decimos Agustín, porque yo creo que yo no voy a llegar al cielo siendo San Edward, ¿sí? Ni San Vivian, ni San Osvaldo, mi amado querido pastor, o San Roberto, ¿no? Edward, Jonathan, Sebastián, María, ¿sí? Pero cuando este hombre, Agustín era una persona supremamente inmoral. En el corazón de este hombre estaba un corazón viciado totalmente por el pecado y totalmente entremetido en cosas demasiado profundas en el pecado. Y él empezó a escuchar una frase muy común que era tole legue, unos niños jugando, unos niños gritaban diciendo tole legue, que significa álzala y léela. Agustín, que era un hombre supremamente pecador, con una conciencia realmente negra y con una vida, con un testimonio nefasto para la sociedad, queda impresionado por esas palabras. Tole legue, álzala y léela. Enseguida él voltea a mirar y encuentra una Biblia en el piso. Cuando él toma esa Biblia, él se encuentra con un texto muy hermoso de la palabra. También está en Romanos capítulo 13 y versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Miren con lo que se convirtió Agustín. Capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice, andemos como de día. Miren, vuelvo y les digo. San Agustín, vamos a hablar de San Agustín, porque usted conoce a San Agustín. San Agustín escucha a los niños están corriendo y jugando. Y ellos van cantando tole legue. Y entonces él queda impresionado. Álzala y léela, cantaban los niños. Alza y léela. Y entonces en ese momento había una Biblia abierta. Pero mire cómo son los designios del Señor. Él lee Romanos capítulo 13, versículo 13 y versículo 14, que dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Les vuelvo a leer, es hermoso. Si usted tiene un esfero, anote ahí la conversión de San Agustín. Él se convierte leyendo estos dos versículos. Dice, andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando él lee el texto, no en glotonerías y borracheras, que era lo que afectaba directamente al corazón de San Agustín, y luego llega y dice, no en lujurias y lascivias, porque definitivamente San Agustín era una persona que gustaba mucho los pecados sexuales. Cuando él atiende estas palabras de Romanos capítulo 13, versículo 14, algo pasa en su corazón para toda la vida. Ya había sido de antemano, ¿sí? Ya, elegido, pero Dios lo iba a llamar. ¿Cuándo? Imagínense. ¿Por qué no lo llamó antes de haber cometido tantos pecados? ¿Por qué no lo llamó antes de haber cometido tantas cosas? Lo hubiera llamado tal vez muchacho, le hubiera evitado una cantidad de cosas.
pero cuando lo llama, la vida ya le había dejado marcas muy profundas a San Agustín. Cuando él encuentra esta palabra, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, la vida de San Agustín cambia para siempre. Quiero decirle que la vida de la humanidad cambia para siempre. ¿Y por qué le digo que la vida de la humanidad? Posterior a esto, años después, Martín Lutero está leyendo las notas de San Agustín. Martín Lutero lee las notas de San Agustín. Y ustedes conocen ya la vida de San Agustín y lo que San Agustín vino e hizo aquí en la tierra, lo que hizo Martín Lutero. Y cuando este Martín Lutero de repente está en Romanos 1:17, dice, cuando Martín Lutero está leyendo las notas de San Agustín, que ya se había convertido unos años antes, y lee las notas que San Agustín, el borracho, el adúltero, el fornicario, había sido convertido a través de Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Cuando él lee las notas, de repente se encuentra con una nota particular, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero está leyendo las notas de aquel ex vicioso, ex glotón, ex borracho, ex lascivo, ex adúltero, ex fornicario, y está pero convertido y lavado por la sangre de Cristo. Y está leyendo estas notas de San Agustín, y cuando él lee estas notas, el corazón de Martín Lutero es abierto. Lo que yo le estoy tratando de hablar a usted en esta amada noche es que dése cuenta cómo Dios ya les había elegido, pero Dios se va a encargar a través de la palabra, que es el medio que Dios utiliza para llamar a una persona y para empezar el plan definitivamente de salvación en la vida de esas personas. También hay una historia muy parecida, es una historia muy bonita. Se llama Juan Wesley. Quienes saben y han escuchado quién era Juan Wesley, otro gran y excelente predicador, él se encontraba en Londres y un día él se acercó a escuchar un sermón acerca de Romanos. Romanos está incluido en la conversión de San Agustín, Romanos está incluido en la conversión de Martín Lutero y de Juan Wesley. Y él está escuchando un sermón acerca de Romanos. Y él sintió literalmente cómo su corazón se calentaba de forma extraña mientras escuchaba el sermón a través del libro de los Romanos. Entonces, estos tres hombres definitivamente están teniendo un encuentro con Dios a través de la palabra, que definitivamente es el medio que Él utiliza para llamar a las personas. Pero después de llamarlas viene la regeneración. Y cuando viene la regeneración, definitivamente empiezan a suceder algunas cosas, ¿sí? Hay cosas como estas: la fe salvadora, que está en el orden de la salvación. Por favor, téngalo muy presente porque estamos hablando del orden de la salvación. Hablamos de, número 1, la elección. Número 2, hablamos de, número 1, 2, el llamado. 3, la regeneración. Y 4, involucra la fe y el arrepentimiento. Hoy no tenemos tiempo sino solamente para hablar de la fe salvadora, ¿sí? Después, si Dios nos lo permite, vamos a hablar del arrepentimiento, pero hoy vamos a hablar de la fe salvadora. Pues resulta que esta fe salvadora, que es un proceso, pero también el orden de los factores no altera el producto. No vaya usted a pensar que siempre es el mismo orden. A veces Dios llama a personas de formas diferentes y puede intervenir algunas cosas. Así que no se asuste si usted va en el 1 y se quedó en el 1, o va en el 2 y no pudo cumplir el 3. O sea, Dios va a ir haciendo, si Dios lo eligió, no se preocupe, Dios lo perfeccionará. Dios nos perfeccionará. No importa cuán duros y ásperos seamos nosotros con el Señor, Dios nos va a perfeccionar. Pero a través de esta palabra nosotros también debemos entender que es Dios quien definitivamente empieza a llamar al hombre, pero es necesario que el hombre empiece en su corazón a volverse a Él.
Hay una figura de un hombre guardando su pecado, escondiendo su pecado, amarrándolo, porque hay gente que ama su pecado, hay gente que no quiere liberar su pecado, sino hay personas que abrazan su pecado y lo hacen como suyo, lo aman, muchos años practicando un pecado, muchos años con un silencio permanente en su pecado y no quieren soltarlo y parece que fuera su pecado. Y nunca le han permitido al Señor que obre a través de su obra de salvación con el pecado de las personas, porque no le permitimos al Señor que definitivamente nosotros soltemos y nos liberemos de ese pecado. Lo primero que debemos entender delante del Señor es que esta fe salvadora está asociada ¿a qué? A un acto voluntario que tengo yo delante de mi Cristo amado, de dejar mis pecados, de que ese pecado que parece que fuese mío y no quisiese renunciar a él, debo entregarlo delante de él. Es quien abraza el pecado, pero detrás tengo a un Señor que dice, vengan a mí los trabajados, los cargados, los cansados, y yo os haré descansar. Pero tenemos tan abrazado el pecado y lo abrazamos de una forma tan familiar, porque es que a veces parece más que un hermano y una mamá. A veces obedecemos más al pecado que a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro papá y a nuestra mamá. A veces amamos más el pecado que a nuestras propias vidas. Pero ese pecado es ese simbolismo de yo con un pecado, pero Cristo aquí detrás, solamente detrás mío diciendo, vengan a mí los trabajados, los cargados, los cansados, que yo los quiero hacer descansar. O sea, yo quiero quitarles ese yugo, quitarles esa carga. Yo quiero venir a ustedes y liberarlos de ese yugo de la esclavitud y de ese yugo del pecado. Pero definitivamente Dios es Dios. Él podría quitarlo definitivamente sin la intervención del ser humano. Pero Él está esperando que su decisión sea voluntaria. Que usted venga delante del Señor y usted le entregue su pecado. O sea, que usted le diga al Señor, Señor, estos son mis pecados. Pues caramba, los conoce usted. Tal vez ya si son públicos, los conoce mucha gente. Entrégueselos al Señor de una forma voluntaria. ¿Sí? Es de esa forma voluntaria como empieza realmente a existir el arrepentimiento sincero. ¿Sí? Es cuando definitivamente ponemos nuestra confianza en Cristo. Cuando entregamos nuestros pecados con tranquilidad al que perdona los pecados. A veces ponemos nuestras confesiones a los oídos de un sacerdote o de un cura. A veces ponemos nuestros pecados al oído de un amigo, de una amiga. Pecados que van a quedarse ahí para el chisme y la emoción de la gente. Eso no sirve para nada. Pero cuando usted los pone en Cristo, Él sabe qué hacer con sus pecados, porque Él vino fue a traer libertad, no condenación. Él vino a quitarle esa carga al pecador, así que no importa por cuántos años haya cargado usted con su pecado y lo amarre, le ponga collar y lo saque a pasear todas las mañanas. Entrégueselo al Señor. ¿Sabe qué significa ese arrepentimiento? Que usted dé vuelta y se lo entregue al Señor, que usted entregue su pecado, no lo oculte más, no lo guarde más, no le siga echando agua para que él siga dando fruto, no lo pone, que usted lo tiene cuidadito y le vive haciendo con las tijeritas y se ve todo bonito, parece un bonsái en una sala arreglado y hermoso. Entréguelo. Es colocar su pecado confiadamente en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra conversión. ¿Sabe qué es conversión? Volverse. Eso significa volverse, volverse espiritualmente, volverse, ¿sí? Del pecado a Cristo, o sea, detener yo el pecado y de repente volverme, o sea, ir hacia Cristo y entregar definitivamente nuestras cargas, nuestros pecados, todo lo que somos, lo que vivimos, lo que nos ha hecho daño, el dolor, la amargura, el orgullo, la altivez, los pecados, la lascivia, la concupiscencia, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la borrachera. Aquellos pecados que definitivamente amargan y enraizaron nuestro corazón y no nos van a permitir llegar al cielo. Eso es lo que está pidiendo nuestro amado Señor Jesucristo, que vengamos tranquilamente. Lo más complicado de la situación es que no solamente el pecador que no conoce a Cristo ama su pecado,
sino lamentablemente muchas personas, aún conociendo al Señor, amarran su pecado y no quieren soltarlo. Lo amarran de tal manera que consideran que el pecado inclusive tiene más valor que la misma sangre de Cristo. A Cristo podemos venir definitivamente tranquilos, confiados y seguros porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero también es importante que nosotros entendamos a través de la palabra que el conocimiento solamente no es suficiente. O sea, el solo conocimiento no es suficiente, ¿sí? Para acercarnos a Dios. Muchas personas tienen en su mente muchos conceptos, inclusive con mayor claridad que otros, sobre la obra del Señor. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 32. Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, esto lo entendían. Lo que quiero que vea, si usted mira esta versión en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, en la Dios habla hoy, la Reina Valera, en nueva edición 1995, si usted ve este versículo a través de diferentes versiones, usted se va a dar cuenta que quienes habla este Romanos capítulo 1, versículo 32, son hombres que conocen el juicio de Dios. O sea, que tienen un conocimiento de Dios, que es lo que yo quiero que entendamos en esta noche, que tienen un conocimiento de Dios y tienen un conocimiento amplio, inclusive del juicio de Dios, ¿sí? Pero no es suficiente que nosotros con respecto a nuestra salvación o nuestro arrepentimiento, no solamente sepamos lo que hace Cristo, o sea, no hay una conclusión, no hay algo que pueda usted decir que porque conoce de Dios se acerca a Dios. Si ustedes se dan cuenta, esto es del capítulo 1, versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ellos conocen a Dios, ellos saben cuál es el pago del pecado, ellos saben cuál es el precio por el pecado, porque ellos conocen el juicio de Dios, pero dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, tienen en conciencia que el obrar en pecado en algunas situaciones merecen la muerte. Dice, no solo las hacen, o sea, conocen de Dios, pero aún conociendo de Dios, sabiendo que la paga del pecado es la muerte, lo siguen practicando y no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. O sea, lo que dice la palabra es que muchas personas tienen ese conocimiento elevado del pecado y de la concepción de Cristo en la cruz del Calvario. Saben que Cristo perdona los pecados, pónganle cuidado. Saben que Cristo perdona los pecados, saben que Él dio su vida en la cruz del Calvario, saben lo que Él representa, lo que Él es, pero su forma de vivir niega su conocimiento. Tienen un conocimiento de la Escritura, pero cuando pasan a la práctica, ¿sí? No tienen fundamento alguno. En eso consiste la fe salvadora. La fe salvadora no es conocimiento de la Escritura. Cuando estuvimos alguna vez llevando comida a la antigua calle del Cartucho, yo recuerdo que yo cometí un error. Y es que llevándoles pan y agua panela, yo les dije a ellos que el único compromiso para darles pan y agua panela, sé que fue un error, era que dijeran un versículo bíblico. Pues yo quedé aterrado. Porque créame que la fila era de 300 personas. Un hermano que vivía en Suacha nos regaló 300 panes y unas hermanas nos regalaron una cantidad de panelas. Y yo quedé tan sorprendido que dijeron 300 versículos, 300 personas diferentes los unos de los otros. Nadie repitió versículo. No es el conocimiento lo que nos va a salvar, es la fe salvadora. Ya más adelante voy a tratar de explicar qué es la fe salvadora, pero quiero que entienda que no es suficiente el conocimiento. Tenemos un error gravísimo a través de las estructuras bíblicas y a través de nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Y es que tenemos personas que tienen un vocabulario evangélico, pero tienen unas acciones supremamente impías. Tienen un vocabulario supremamente glorioso, aleluya, gloria a Dios, el ungido de Jehová, el ángel de Jehová, Jehová es mi pastor. Tienen un vocabulario tremendamente evangélico,
pero tienen obras peores que las de los impíos. ¿Qué es lo que sucede? Tienen un conocimiento. Puedes estar rodeada de gente cristiana, puedes haber nacido en un hogar cristiano, puedes tener la Biblia más grande de cuero, puedes tener inclusive escuchar todos los días predicaciones desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y puede que no te canses como otros, puedes que escuches emisoras, puedes que en tu casa haya versículos, que haya composiciones bíblicas en las paredes, inclusive que estés pensando en hacerte un tatuaje en la piel, puede que tengas un conocimiento de Dios, pero si tus obras están apartadas de Dios, no tienes sino solamente conocimiento. Y lo peor de todo es que en algún momento cuando te encuentres con el Señor te dirá que no te conoce. Porque muchos profetizarán en aquel momento, enseñaron en aquel momento, pero se hicieron necios y se envanecieron en todo lo que sabían. Dice la palabra que al final de los tiempos vendrán, dice que muchos, aún los escogidos, serán confundidos, serán engañados. ¿Y a través de qué? De otros falsos maestros que vendrán a colocar falsa doctrina y están dentro de las iglesias. Lo que yo le estoy tratando de decir, mi amado hermano, es que no importa cuánto usted sepa, usted puede tener un conocimiento amplio, pero yo tengo que hacerle una pregunta y es definitiva y es la noche para hacerla. ¿Usted está arrepentido por sus pecados o usted los sigue guardando? Porque si usted tiene un vocabulario evangélico y usted es de los que se goza de viéndole a todo el mundo, si usted tiene una amante, si usted por las noches cuando nadie lo ve se embriaga o fuma marihuana, o usted definitivamente tiene conductas que son inapropiadas delante de Dios, pero el domingo continúa y continúa y continúa, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, yendo a la iglesia, tengo que decirle que lo suyo es solamente conocimiento, que usted no se ha vuelto al Señor y que no ha regresado al Señor y que realmente no tiene la menor intención de volver al Señor. Le digo con dolor que debe acercarse al Señor, debe abandonar su pecado y debe volverse, entregar su pecado delante del Señor. Son situaciones que van, situaciones que vienen, pero muchas personas de las que están en la iglesia mañana están negando la fe de una forma terriblemente salvaje. Personas que hoy levantan sus manos y lloran en el altar, mañana están confundidos en el pecado, envueltos como el hijo pródigo sin saber ni siquiera lo que deberían saber. Por eso es sorprendente que una persona sepa tanto y practique tan poco. Que una persona tenga un conocimiento tan elevado de la escritura, pero tenga una deplorable práctica diaria en su vida del pecado. Entonces, ¿qué es esta fe salvadora? Esta fe salvadora está asociado no con el conocimiento, primero que todo, no está asociado al conocimiento, no está asociada a esas posturas de que yo tengo con respecto a Dios, o si yo creo una cosa más que otra, o si yo me sé una cosa más que otra, o yo que aprendí en el instituto, o yo que aprendí en la escuela, o que predicaron el domingo. No está asociado a eso. Ese conocimiento muchas veces va a traer muerte. Hay una palabra en Santiago que es una palabra dura. Está en Santiago 2:19. Por allá al final está Santiago. Y Santiago 2:19 dice, Hebreos, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes pueden creer que los demonios también creen y los demonios también saben? ¿Ustedes pueden creer que los demonios también tienen un conocimiento de la escritura y no por eso se salvan? Muchas personas tienen un conocimiento de la escritura y no por ello van a adquirir la salvación. Muchas personas tienen un vocabulario evangélico, pero no por ello van a obtener la salvación. Hay que volverse al Señor con todo su corazón, con una entrega real y verdadera, abandonando el pecado que cubre su vida, el cual abraza de día y de noche, y entregándolo delante del Señor. Debemos decirle al Señor sin ningún temor, poderle entregar nuestros pecados y empezar a vivir en dirección a Él, que es lo que realmente la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Entonces, Santiago 1:19, mire lo que dice. Dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Como los demonios también cientos de personas creen y tiemblan, pero están apartados y lejos realmente de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que el conocimiento, ¿sí?, no es suficiente, tampoco la aprobación. Ya hablamos del conocimiento, pero tampoco lo es la aprobación. Cuando tú decides ir a una iglesia y vas porque tu familia va, vas a una iglesia porque está abierta y no hay nada más que hacer, vas porque te gusta que al final dan tinto, vas porque allá encuentras que hay gente que te está saludando, vas porque ves que allá hay gente que es honesta, o sea, vas a una iglesia y apruebas, te invitan a un campamento y tú dices, bueno, yo voy, campamentos hemos hecho miles, ¿sí? Y muchas personas van porque alguien más los lleva, porque alguien más va. O sea, Dios no necesita tal vez ni de nuestro conocimiento, ni tampoco de nuestra aprobación. Tal vez nosotros aprobemos ir a la iglesia y estar rodeados de gente cristiana, de cosas bonitas que se ven en la iglesia. Y tenemos la aprobación, o sea, decimos, no, lo que dicen allá es cierto. O como predica, no, ese pastor predica muy bonito. O, uy, no, ese pastor cómo se viste, o cómo huele el pastor. O, uy, no, yo voy allá y todo el mundo me saluda. O sea, Dios no necesita de su aprobación. O sea, así como Dios tampoco necesita de su alto conocimiento de las escrituras, Dios tampoco necesita de su aprobación. O sea, Dios no lo quiere tampoco tener a usted involucrado en todos los ministerios de la iglesia, ni metido haciendo de todo, si usted realmente no se arrepiente. O sea, si nosotros no tenemos arrepentimiento en nuestro corazón y no nos volvemos a Dios con el corazón, no importa cuánto usted sepa o cuánto usted apruebe, no sirve para nada. A Dios no le interesa cuánto, si le aprobamos o si le gustan las películas de Semana Santa, o si en su casa usted tiene un cuadro con rubíes, con esmeraldas y diamantes, o un divino niño de 2 metros pintado con todos los colores y con luces por alrededor de todo. Dios no necesita su aprobación, como tampoco necesita su conocimiento. Dios necesita su corazón, y eso no es un negocio. Dios no vino por su conocimiento, mi hermano, ni por su aprobación. Dios vino fue por su corazón. Y es lo que tenemos que entregarle al Señor, realmente nuestro corazón. Miren que mientras uno va compartiendo la palabra, yo sé que hay corazones que están escuchando y están siendo algo confrontados. Mi propósito no es ser duro con ustedes, mi propósito simplemente es exponer la escritura y la palabra. Pero yo quiero tal vez hacer un segundito y decirle, mi amado hermano, con todo mi corazón, estamos a tiempo. Dios es tan hermosamente bueno que Él nos brinda esas oportunidades valiosísimas para que le entreguemos su vida. Miren que hay personas que guardan un pecado por un año y Dios les ha dado 365 días para entregarlo y no han querido. Y Dios les ha dado semanas completas y Dios les ha recordado su gran amor con que nos amó. Y Dios les ha recordado una y otra vez, eres mi hijo amado, yo te amo. Eres mi hijo amado, ven esa carga. Eres mi hijo amado, es duro, pero sigue siendo mi hijo amado. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia, pero nosotros no queremos. A veces militamos con un pecado durante muchísimo tiempo y no lo queremos entregar, no lo queremos soltar y vivimos haciendo el ejercicio cristiano de asistir y no renunciar. Terrible. Vivimos en la dinámica cristiana de asistir y no renunciar. Vivimos en la dinámica cristiana, vocabulario cristiano y no renunciamos de corazón. No sirve, no sirve. Tenemos que entregar nuestros corazones definitivamente al Señor. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que regresar al Señor mientras Él pueda ser hallado, mientras Él esté presente. Tenemos que encontrarlo y buscarlo. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a decirle, Señor, yo renuncio a mi pecado. Hay gente que lleva robando y robe y robe y roba 1 año, 2 años, 5 años y cree que nunca los van a encontrar. Un día los encuentran, los ponen a pagar cárcel. Y allá va a empezar el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas viven, hombres casados con amantes, y esconden al amante y duran escondiéndola, escondiéndola. Al día que se enteren, eso va a ser terrible, hasta sus hijos lo van a odiar. Y Dios le está dando la oportunidad a tiempo. Dios está brindando las oportunidades para que nosotros vengamos delante del Señor. Hay una porción también bastante especial, está en Juan capítulo 3, versículo 2, que dice, Juan 3:2, dice, ok, dice Nicodemo, por favor, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, conocimiento, sabemos que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué era lo que tenía Nicodemo en su cabeza? Conocimiento. Y cuando él certifica que no solamente él sabe, dice, sabemos que has venido de Dios, o sea, él sabía, tenía un conocimiento previo, ¿sí? Tenía la aprobación, porque luego dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué tenía Nicodemo? Tenía conocimiento y aprobación. Podemos sentarnos contigo a comer un año, todos los días a almorzar. Es delicioso escucharte, pero no conocían a Jesús. Tenían un conocimiento, pero no habían tenido una relación con Jesús. ¿Sabe también quién tenía esta situación? La tuvo Agripa. El rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 27, Hechos capítulo 26, versículo 27, Hechos capítulo 26, versículo 27, Hechos 26, versículo 27, ¿sí? Hechos 26, 27, dice, Pablo, hablándole al rey Agripa, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo dice, yo sé que crees. O sea que Agripa, ¿qué? Agripa sabía, tenía un conocimiento previo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe qué significaba esto? Que Agripa tenía un conocimiento de las escrituras, pero no había sido convencido en arrepentimiento. Des en cuenta que Nicodemo también tenía un conocimiento, pero aún no había venido a tener una relación con Dios. No importa cuánto sepas. No importa si estás preparando una escuela dominical, si estás preparando el sermón para el domingo, no importa si te estás preparando para subir a predicar a los buses, no importa cuánto sepas de Jesús, si no tienes una relación con Él, si no vives con Él una relación, tienes una relación, tienes una religión, no una relación. Sabes mucho de tu religión, conoces tu religión de pies a cabeza, pero no tienes una relación. Vivir con Cristo es tener definitivamente esa relación. Así que tanto Nicodemo, ¿sí? Como Nicodemo como Agripa tenían era un conocimiento. Pero ¿qué es la fe salvadora? Porque ya voy a empezar a cerrar lo que empecé hace 46 minutos. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es tener nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero de qué manera? De la manera que Él es una persona viviente. No puedes tener una fe salvadora si practicas el pecado y no te ruborizas. Si descarada y cínicamente cometes tu pecado y no sientes en tu corazón absolutamente nada. El cielo se conmueve, la tierra se conmueve, pero tú no sientes nada. ¿Cuál es la razón de por qué pecamos deliberadamente y obramos como queremos y nos da la gana? Simplemente porque no vemos a Cristo como una persona viviente. Porque si viéramos a Cristo como una persona viviente, antes de hacer algo malo, sabríamos que sus ojos preciosos y maravillosos nos están mirando. Cuando nosotros perdemos esa fe, nos perdemos. Cuando la fe salvadora se extingue, se apaga en el corazón del hombre, el hombre empieza a hacer lo que quiere con su vida. Muchas veces nos detenemos frente al pecado. ¿La razón cuál es? Cuando nos detenemos a pecar es porque sabemos que herimos y que estamos pisoteando la sangre de Cristo, porque se convierte en una persona viviente. Nosotros estamos predicando todos los fines de semana caminando con Jesús. Caminar con Jesús asocia la verdad de fe salvadora. Si tú crees que Él viene caminando contigo, ¿por qué continúas con tu pecado? Si tienes esa fe salvadora, ¿por qué no has renunciado a tu pecado? Lo que hace que sea fe salvadora, la fe que produce salvación, es que ves a Cristo como una persona viviente y te detienes antes de, porque sabes que estás en tu corazón caminando con Jesús. Cuando obramos deliberadamente, nuestra fe se está extinguiendo y ya no vemos a Jesús como una persona,
sino que volvemos a recurrir a nuestra religión y abandonamos a la persona de Jesús y empezamos a abrazar nuestra religión, porque nuestra religión nos rodea de esas cosas, pero una persona se entristecería, opacaría su espíritu de saber que su maestro le está viendo. Cuando Pedro niega a Jesús, en ese momento mira a Jesús y no es otra cosa sino vergüenza lo que hay en el corazón de Pedro. No es otra cosa sino la sensación de sentirse tremendamente mal en su corazón, arrepentido a muerte, que Jesús le estaba viendo. Cuando estamos frente a un pecado y obramos deliberadamente, nuestra fe por Jesús se ha perdido. Pero cuando nos detenemos frente al pecado y le pedimos fuerzas a Él, Señor, danos la fuerza para sobrellevar esta situación. Señor, es una debilidad muy fuerte, pero tú pagaste un precio por mi pecado y me puedes ayudar. Cuando tú le ves como un amigo diario, como una relación permanente, como una relación de día completamente, una relación en la que vives y navegas, en ese momento tu fe aumenta, porque sabes que tu Dios es un Dios vivo, real y verdadero, y que no está en una pared pintado, ni está hecho de bronce, ni de cobre, ni de oro con esmeralda, sino que nuestro Cristo vive. ¿Cuál es la frase más linda que uno ve por la calle? Cristo vive. Cristo vive. Y no vive en las sinagogas, sino que vive en mi corazón. El Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, está sentado en mi corazón. Es el mayor gozo. Cristo vive, mi amado hermano, es una persona viviente. No quedó en el sepulcro, no quedó allí guardado, no quedó en la cruz. Se levantó al tercer día para darnos vida y darnos vida en abundancia. Oye tus oraciones, oye tu clamor, oye lo que tienes en tu vida y lo que vienes a confesarle y a declararle. Perfectamente te oye, pero lo triste es que también te ve. Y lo duro que es tener a nuestro Maestro viendo las obras de nuestra carne y participando de ellas sin arrepentimiento. Entonces, es algo que nosotros debemos entender la vida en nuestra vida cristiana, que esta fe salvadora está asociada a esa confianza que yo tengo en el Señor de que es una persona viviente, de que es nuestro amado Maestro y que es nuestro Señor y nuestro amado Salvador. Entonces, en esta noche, para dejar simplemente este tema aquí en esta parte, quiero también que entienda que este pecador, cuando viene delante del Señor, se presenta. Lo primero que el pecador viene a entregar, también viene a dejar delante del altar, es para el perdón de sus pecados. Hay dos cosas que obtenemos a través de la fe salvadora. Uno es el perdón de nuestros pecados y el otro es la vida eterna con Dios. Pero cuando vemos las dos situaciones, una, el perdón de los pecados, y dos, la vida eterna, a la cual las personas más van a tratar de buscar. ¿Cuál es? El perdón de los pecados. Porque la vida eterna la disfrutaremos cuando ya nos llegue el día, seamos glorificados con nuestro Padre amado, con el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero definitivamente la mayor búsqueda del hombre hoy en día, aunque tiene la verdad de la vida eterna, ¿cuál es? El perdón de sus pecados. La fe salvadora es definitivamente la asociación de que sabemos que Cristo perdonó nuestros pecados, que puede seguir perdonando nuestros pecados y que podemos verle como un Dios perdonador. Dios realmente es perdonador y tremendamente bueno, misericordioso, y el hecho que continuemos con vida significa que Dios todavía sigue con sus brazos abiertos para recibirnos y seguirnos salvando. Así es nuestro amado Dios y nuestro amado Salvador, que sin importar el pecado que hayamos practicado, sin importar lo que haya en nuestro corazón, lo duro, lo difícil, lo conmovedor, lo estremecedor que haya llegado a ser, no importa lo que haya sido.
La fe salvadora nos asocia a un Dios que nos ama, que a través de la Escritura y de su Espíritu Santo nos transforma para darnos vida eterna. Primero perdón de los pecados y luego vida eterna. La fe salvadora empieza a asociarse cuando ves a Dios como una persona viviente y real, que viene caminando contigo, que te salvó, que te limpió, que te quitó las vestiduras, que te ha perdonado, que te ha dado gracia, lleno de misericordia y que viene caminando contigo todos los días. Entonces, es la palabra que en esta noche quería dar. Les agradezco por haber estado con nosotros y yo le rogaría que en esta noche, a través de la palabra, usted entregara delante del Señor lo que tenga que entregar. Y dígale al Señor, Señor, son muchos mis pecados, Señor, son algunos mis pecados, Señor, pero para eso tengo a mi Cristo. Tengo a mi Cristo bendito que perdona mis pecados. Tengo a mi Cristo bendito que lava mi vida con su sangre. Tengo a mi Cristo bendito que extiende sus brazos de amor y de misericordia, siendo yo quien soy, y no me ha desechado, no me ha abandonado, ni me ha tirado, ni me ha golpeado, inclusive no me ha echado, sino que sus brazos de amor siguen abiertos, siempre para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo te pido, Padre, Señor, por aquellas personas a las que les cuesta, Dios del cielo, entregar sus pecados, que tienen tan amarrado su pecado que les es difícil poder caminar en la vida, Señor. Mas yo te pido, Dios del cielo, que redargullas el corazón y hagas consciente al pecador de su pecado para que pueda venir delante de ti tranquilamente, Señor. Gracias, Padre, por la fe salvadora, porque es una fe que produce salvación, la fe de venir a ti sabiendo que tú perdonas nuestros pecados, sabiendo que tú eres el Dios perdonador y que a través de tu palabra, Señor, traes cambios significativos a nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les bendigo en esta noche y les doy las gracias por haberse conectado. En la medida que pueda, comparta el video, compártalo con sus amigos, lléveselo a alguna persona que tal vez como usted lo esté necesitando y les bendecimos en gran manera. El domingo recuerde que estamos en las escuelas dominicales a partir de las 10:30 de la mañana. Para nosotros es un gozo enorme y gigantesco poder transmitir la palabra de vida y la palabra de salvación, la que puso Cristo en nuestros corazones, el Evangelio de Dios, el amado Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación a sus casas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo. Amén, amén